quiero que deja la puntualidad. ¿Ya? Sí, doctor. Yo sé que vienen 8 en punto, 8 a 8:30 se están yendo los que no tienen rotación, los otros se quedan. Si tienen alguna rotación 7 de la mañana a 8:30, pues ya no vendrán, ¿no? Pero sería interesante que todos vengan a ver esta escuelita. ¿Ya? Muy bien, chicos. Doctores, buenos días. Palabras siguientes, buenos días. Señores estudiantes, buenos días. Continuando con el tema de introducción, bueno, el día de hoy ya toca tratar de hablar del tema del diagnóstico y el tratamiento de la pancreatitis aguda. Bueno, ya anteriormente se estaba hablando de la fisiología y parte de la fisiopatología de la pancreatitis, en el cual la fisiopatología es conocer y ideal, ¿no? Y acá en este cuadro es donde se da el resumen de toda la fisiología de la pancreatitis, el cual va a explicar tanto los síntomas y también algunos exámenes o exámenes auxiliares que se les puede pedir en estos pacientes, ¿no? Es el caso, la pancreatitis, bueno, empieza con una autodigestión pancreática, con una activación, bueno, dentro del páncreas, el cual va a autodigerir el páncreas, ¿no? Lo cual puede estimular el plexo celíaco y el retroperitoneo, y esto se va a manifestar a través del dolor, náuseas y vómitos, ¿no? Y también va a estimular por la misma inflamación señales al cerebro, el cual va a aumentar, ¿no?, la secreción de la interleucina 1 por factores preinflamatorios, ¿no? La interleucina 6, bueno, el factor de necrosis tumoral, los cuales se van a manifestar con fiebre, ¿no? También va a irritar, ¿no?, se podría decir por continuidad, al diafragma, el cual puede generar atelectasias, derrames pleurales y con todo esto una insuficiencia respiratoria, ¿no? También por misma autodigestión se va a producir pérdida de potasio, el cual se va a manifestar con una hipocalemia, y esto clínicamente se manifiesta con un hilo abdominal o distensión abdominal. Y bueno, cuando hay aumento de la lipasa y la amilasa, todo esto va a llevar, ¿no?, bueno, también, ¿no?, a la elevación de los ácidos grasos, a la disminución del calcio, el magnesio, los cuales van a generar irritabilidad muscular, ¿no? Todo es una trama de la fisiopatología, el cual explica, ¿no?, tanto la sintomatología como los laboratorios, ¿no? Tal es el caso en el ilio, incluso nos puede validar exámenes, ¿no?, de laboratorio tales como el ADA o electrolitos, incluso la radiografía, ¿no? Cuando se activa la fosfolipasa A2 prematuramente a nivel del páncreas, justo este es un factor predisponente para la formación del líquido surfactante, lo cual va a generar, ¿no?, obviamente la disminución, y con eso un colapso alveolar y con eso una insuficiencia respiratoria, ¿no? En realidad todo va relacionado y la clínica es bastante compleja de la pancreatitis, ¿no? Y bueno, los exámenes auxiliares que se pueden pedir también es bastante complejo. Y ya el día de hoy, para hablar exclusivamente del diagnóstico y el tratamiento, el diagnóstico se basa en tres criterios, en tres pilares, ¿no? Tanto en la clínica, en los laboratorios y signos radiológicos, ¿ya? Y bueno, menciona, ¿no?, que con dos de estos tres criterios ya se puede diagnosticar, ¿no?, la pancreatitis, ¿no? Empezando con un examen físico, una buena anamnesis. Bueno, en caso de pancreatitis aguda leve, va a haber algunos síntomas típicos. Tal es el caso del dolor abdominal intenso de inicio súbito, ¿no? Puede estar acompañado de náuseas y vómitos, ¿no? Y el examen físico va a haber un dolor a nivel de epigastrio que se irradia a la región dorsal en forma de banda y a una palpación mínima, ¿no? En caso de una pancreatitis aguda ya grave, la sensibilidad va a ser más significativa a la palpación a nivel de epigastrio. Esta ya va a estar acompañada de fiebre, taquipnea, taquicardia, hipoxemia y hipotensión, ¿no? En casos de necrosis y hemorrágicas puede haber el signo de Cullen y el signo de Greiter, ¿no? El signo de Cullen, que es la coloración equimótica a nivel periumbilical, y el de Greiter es una coloración equimótica a nivel del flanco, ¿no? Esto se ocasiona principalmente por una hemorragia a nivel del retroperitoneo, el signo de Cullen ya una hemorragia por continuidad en la cara anterior de la flanco, ¿no? Y otros síntomas que se ven frecuentemente en la pancreatitis va a ser la distensión abdominal con los ríos intestinales hipoactivos. Esto principalmente va a estar dado por la hipopotasemia que va a manifestar la pancreatitis y va a manifestarse a través de un hilo secundario, ¿no?
La ictericia escleral también, ¿no? En casos de obstrucción de la vía biliar, con una coloncolitida, se va a estar acompañado de una ictericia. Este es el signo de Cullen, el cual se presenta una equimosis a nivel periumbilical y el de Gray-Tan a nivel de los labios, ¿no? El segundo pilar es el laboratorio para el diagnóstico. En el laboratorio vemos principalmente dos marcadores, la amilasa sérica y la lipasa sérica, ¿no? La amilasa tiene algunas características en la pancreatitis, ¿no? Esta aumenta a las 6 a 12 horas, haciendo un pico a las 24 horas, igual que la lipasa en realidad, ¿no? Pero tiene una vida media corta, más o menos de 10 horas, y se normaliza antes, ¿no? A los 3 a 5 días. Mientras que la lipasa se incrementa más rápido, a las 4 o 8 horas, y bueno, un punto máximo a las 24 horas y tiene un tiempo de vida media de 14 horas. Se normaliza esto más tarde, ¿no? A los 8 o 14 días. Por eso se dice que la lipasa sérica en la pancreatitis es un marcador más específico y más sensible, ¿no? Más que la amilasa, ¿no? La amilasa tiene una sensibilidad del 67 al 83% y una especificidad del 85 al 98%, ¿no? Mientras que la lipasa tiene una sensibilidad del 82% al 100% y una especificidad mayor al 90%, ¿no? Y hay algunos casos, ¿no? Obviamente que la amilasa no se va a marcar en una pancreatitis. Tal es el caso de una pancreatitis alcohólica, no siempre va a marcar, ¿no? Como una amilasa elevada, ¿no? Igual en el caso de una pancreatitis de origen por hipertrigliceridemia. En este cuadro les ponía, ¿no? Las otras causas de la elevación de estas dos enzimas, ¿no? Tanto de la amilasa y de la lipasa, ¿no? La amilasa sérica tiene varias causas de su elevación, ¿no? Bueno, dentro de las principales está la pancreatitis, pero también puede estar elevada en caso de trauma abdominal, pacientes posepre, en hepatitis, cirrosis hepáticas, incluso algunas que no son procesos abdominales, ¿no? Lesiones de glándulas salivales, la insuficiencia renal, infecciones por VIH, quemaduras extensas, neoplasia de pulmón, anorexia, etc., ¿no? O sea, por eso se dice que la amilasa no es un buen marcador para diagnosticar la pancreatitis, ¿no? La lipasa también se eleva por otras causas, pero es mucho menos, ¿no? que la amilasa, ¿no? Adyacentemente la lipasa se puede elevar en caso de insuficiencia renal, quimioterapia, radioterapia o algunos fármacos, ¿no? De hecho que no solo termina como examen auxiliar pedir solo amilasa y lipasa en un paciente con pancreatitis, ya que es una enfermedad compleja, bueno, se para apoyando también de otros marcadores. ¿Cuáles son los marcadores de activación inmunitaria o marcadores de respuesta inflamatoria, ¿no? Es el caso del PCR, la interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, ¿no? Y bueno, marcadores de necrosis tumoral y la elastasa, ¿no? Menciona un artículo que un nivel de PCR superior a 150 a las 48 horas en un paciente que ya tiene pancreatitis diagnosticado, se puede asociar, ¿no? a una pancreatitis grave. Otros hallazgos de laboratorio tenemos por hemoconcentración y extravasación de líquido intravascular. se puede considerar, ¿no? en un hemograma una leucocitosis y un hematocrito elevado, ¿no? Y algunas anomalías metabólicas en el cual va a estar manifestado con trastornos hidroelectrolíticos y ácido base, ¿no? Puede haber hipocalcemia, hipoglucemia, hipoglucemia, incluso hipocalcemia y hipomagnesemia. Ya después de los exámenes laboratoriales, también nos apoyamos de imágenes, ¿no? Desde una radiografía, pasando por ecografía, una tomografía, hasta una resonancia que nos puede ayudar en casos severos, ¿no? La radiografía de abdomen, en una pancreatitis aguda leve va a ser los cambios insignificantes, pero en una pancreatitis aguda grave ya se puede manifestar causas de tibio principalmente, ¿no? En una radiografía se puede observar una asa sentinela en casos de hilio intestinal, ¿no? Y bueno, el signo del corte del colon en casos más graves. Eso es cuando hay una escasez de aire en el colon distal, ¿no? Entonces, son signos radiológicos que se pueden observar.
A nivel de tórax, la pancreatitis muchas veces va acompañado de derrame pleural, atelectasia y algunos infiltrados pulmonares, ¿no? Incluso como vidrio esmerilado como un patrón intersticial, ¿no? Incluso confundiéndonos con una EPIC o una neumonía. La ecografía también es un examen inicial para diagnosticar la pancreatitis, ¿no? Principalmente la ecografía es un examen auxiliar de primera línea en caso de sospecha de una obstrucción, ¿no? Por una pancreatitis por obstrucción, ¿no? Pero también se puede observar el páncreas que va a estar ya difusamente agrandado, hipocoico, y bueno, va a estar rodeado de un líquido peripancreático, ¿no? Y bueno, incluso se puede diferenciar con una ecogenicidad heterogénea en casos de necrosis pancreática. El otro examen es la tomografía. La tomografía, también es un examen ideal en la pancreatitis. Muchos artículos mencionan, ¿no?, que se debería tomar no como un examen inicial, sino a las 48 o 72 horas de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Pero no contraindica que a un paciente le tomemos desde un inicio una tomografía, ¿no? Generalmente se les va a indicar los criterios para tomar una decisión. Idealmente, la tomografía debe pedirse con contraste, ¿no? En esta imagen, la primera, se muestra una pancreatitis edematosa intersticial aguda, donde se muestra, ¿no?, un borde heterogéneo, ¿no?, con aumento de volumen y edematizado, ¿no? Y en la necrosis del tejido pancreático se va a observar más heterogéneo, ¿no? En la porción distal va a haber una falta de realce, ¿no? Incluso menciona que entre el páncreas y el hígado va a tener casi la misma ecogenicidad o la misma densidad, ¿no? Mientras que en una pancreatitis intersticial hay una diferencia de densidad. Entonces es el patrón que toma un radiólogo para poder determinar, ¿no?, si es una pancreatitis intersticial o necrosis. ¿Cuándo se pide una tomografía? Hay, se podría decir, tres indicaciones para tomar una tomografía. Cuando hay una duda diagnóstica, una incertidumbre diagnóstica, ¿no?, cuando hay un deterioro agudo o falta de mejoría en las 48 o 72 horas, o en casos de pancreatitis grave que pueden estar llevando ya a complicaciones, ¿no? Esto, bueno, también nos va a ayudar a ver la etiología subyacente de la pancreatitis. Entonces, estos tres, la incertidumbre diagnóstica, el deterioro agudo, falta de mejoría y la pancreatitis aguda, que puede venir con complicaciones, son las indicaciones de tomar una tomografía, ¿no? En una revisión que estaba viendo, ya no es, ¿no?, como un protocolo tomar a las 48 o 72 horas después de la tomografía. Se puede tomar desde un inicio cuando hay duda diagnóstica. Bueno, en la tomografía el radiólogo nos va a clasificar según los criterios de Baltasar, ¿no?, que el cual nos identifique el daño del páncreas, ¿no? Un grado A, donde el páncreas está normal; un grado B, con aumento de tamaño o edema focal, ¿no? Incluso un grado C, un páncreas anormal con inflamación peripancreática; un grado D, cuando hay una colección intro o extrapancreática; y el grado E, de 2 o más colecciones, ¿no? Incluso puede haber gas peripancreático, ¿no? Y bueno, el otro examen también importante es la resonancia magnética, ¿no? En la resonancia magnética hay unas características. Principalmente este examen se pide para ver la evolución de la pancreatitis en el paciente. Y hay algunas características, tal es el caso: los márgenes pancreáticos van a estar un poco borrosos, ¿no? Los conductos pancreáticos irregulares y las complicaciones, son las principales indicaciones de una resonancia magnética, ¿no? También hay una falta de realce en el parénquima pancreático, y esto de hecho nos va a indicar, como en este caso, una necrosis, ¿no?, una necrosis pancreática, ¿no? Y el otro examen que también casi tiene la misma sensibilidad, se podría decir, es la colangiopancreatografía C, ¿no?, de forma diagnóstica.
Y de hecho que hay algunos diagnósticos diferenciales, en realidad hay una gama, ¿no? Entre los más importantes tenemos la úlcera péptica, una coledocolitias o colangitis, una colecistitis, una víscera perforada, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica. ¿No? Menciona que la pancreatitis es un dolor súbito agudo a nivel de epigastrio, mencionan, ¿no?, los pacientes que es un dolor que lo experimenta único en su vida, incluso se puede confundir con un infarto agudo en miocardio, ¿no? Entonces el dolor agudo debe llamarnos la atención, ¿no?, a nivel de... Y ya entrando para hablar parte del manejo de la pancreatitis, tenemos que clasificarlo, ¿no?, y estratificarlo de acuerdo a la gravedad y a la morfología, ¿no? Y hay algunos criterios de severidad en cuanto a la pancreatitis, ¿no? Hay una clasificación basada en la gravedad, ¿no? Esto está modificado por una escala, la escala de gravedad de Atlanta, ¿no? Una pancreatitis aguda leve donde hay ausencia, ¿no?, de insuficiencia orgánica o complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Y la recuperación de estos pacientes es en menos de 24 horas. La pancreatitis aguda moderadamente grave es donde ya hay una insuficiencia orgánica transitoria en menos de 48 horas y puede haber algunas complicaciones locales. Y una pancreatitis aguda grave es cuando hay una insuficiencia orgánica más de 48 horas y bueno, va a estar ya adyacente, puede manifestarse con algunas complicaciones, ¿no?, tanto locales y sistómicos, ¿no? Y según a la morfología se clasifica en dos grupos: la pancreatitis edematosa intersticial, ¿no?, donde hay inflamación aguda, pero no va a haber necrosis, ¿no? Y la pancreatitis aguda necrotizante. La necrotizante es cuando ya hay, ¿no?, una necrosis peripancreática, ¿no?, o pancreática, ¿no? Esto principalmente van a ser las más graves, se podría decir, ¿no? Incluso hay una pancreatitis necrotizante amurallada, el cual se podría decir que es la que tiene peor pronóstico. Y hay algunos marcadores que nos predicen la gravedad de la enfermedad, tal son los criterios de Ransom, la puntuación de Apache, también el viso, ¿no? El criterio de Ransom, bueno, es un marcador, ¿no?, en cuanto a mortalidad de acuerdo a la puntuación, ¿no? Cuando hay una puntuación menos de 3, la mortalidad va a ser de 0 a 3%, de 11 a 15% cuando la puntuación es mayor a 3, y cuando la puntuación es mayor a 6, hasta un 40% de mortalidad. Bueno, en una puntuación Apache el corte es de 8 puntos, menos de 8 puntos la mortalidad es baja de 4%, y mayor a 8 puntos de 11 a 18%. La escala o el score de Marshall, ¿no?, el cual nos puede indicar el fallo orgánico adyacente. Tenemos, ¿no?, acá el cual nos puede, se clasifica, ¿no?, o considera 3 patrones, ¿no?, la falla respiratoria, la falla renal y la falla cardiovascular. El score de VISAT, que es los artículos que mencioné, es lo que recomiendan, ¿no?, usar este score, ¿no? Mientras que el Apache 2, el Ransom están entrando en desuso, ¿no? Pero el VISAT sí es el que todavía se está usando bastante, ¿no?, y recomienda. Esta es la que estratifica a los pacientes dentro de las primeras 24 horas de acuerdo al ingreso en su riesgo de mortalidad hospitalaria, ¿no?, para el cual considera el BUN, el deterioro del estado psíquico, el síndrome de respuesta inflamatoria y la edad mayor a 60 años y el derrame cerebral, ¿no? Dentro del sistema de respuesta inflamatoria se consideran estos 4 puntos: la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la leucocitos, ¿no? Con menos de 2 puntos, bueno, se clasifica como una pancreatitis aguda, ¿no?, la cual nos va a dar menor mortalidad, y mayor a 3 puntos ya nos indica una pancreatitis aguda grave, ¿no?, la cual la mortalidad es mayor. Y hay algunas indicaciones. Muchas veces los pacientes ya vienen, ¿no?, con una pancreatitis grave desde un inicio, ¿no? Y este paciente debe ser manejado ya en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y hay algunos criterios que se toman para que un paciente ingrese a cuidados intensivos, ¿no? Tal es el caso del pulso menos de 40 o mayor a 150 latidos por minuto, una presión arterial menos de 80 o con una presión arterial media menos de 60. La frecuencia respiratoria mayor a 35, un sodio sérico bajo o muy alto, un trastorno hidroelectrólico a nivel de potasio, sodio, que es el magnesio. La presión parcial de oxígeno, que es menos de 50, un pH menor de 7.1, mayor a 7.7.
igual la glucemia, el calcio, la anuria o el coma son indicaciones para que un paciente pueda ingresar a UCI. Una vez ya diagnosticado, viendo los criterios de severidad, ya nos basamos al manejo específico de una pancreatitis. De forma inicial, todos los artículos nos indican, ¿no?, una reanimación con líquidos de moderadamente agresivo hasta agresivo, ¿no? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Evitar la lesión endotelial y disminución del volumen intravascular, ¿no? Normalmente un paciente con pancreatitis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una extravasación de líquido hacia el tercer espacio, ¿no? Entonces el paciente va a generar una falla multiorgánica, en realidad una falla multisistémica, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con la hidratación? Que aumente el flujo sanguíneo y con esto se evita la muerte celular hemática, la necrosis y evita la liberación de las enzimas, ¿no? ¿Qué se recomienda para la hidratación? Se recomienda el lactato Ringer. En cuanto a esta comparación, se recomienda el lactato Ringer, ¿no? Pero lo que recomienda en realidad son soluciones isotónicas, ¿no? En el caso de no tener lactato Ringer, como segunda opción se puede tomar la solución salina, ¿no? ¿Por qué se considera o se prioriza el lactato Ringer? Porque tiene mejor equilibrio electrolítico y bueno, es más beneficioso en la inflamación. ¿Cómo se inicia? Se inicia con una hidratación de 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Bueno, en caso, si no hay hipovolemia, ¿no? Esto como una dosis de mantenimiento, ¿no? Una dosis de mantenimiento en una hidratación debería ser a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Pero como dosis inicial se puede utilizar 10 mililitros por kilogramo por hora con hipovolemia, ¿no? Eso debería pasarse en bolo en 30 minutos se recomienda, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un paciente de 70 kilos, en media hora debería pasar 70 por 10, 700 mililitros, ¿no? Usted a la media hora se debe evaluar, ¿no? Se debe evaluar si el paciente ha recuperado o no. Entonces, luego de eso se inicia la hidratación a un flujo continuo de 1.5 mililitros por kilogramo por hora. O sea, de 70 sería más o menos 105 mililitros, ¿no?, por hora, ¿no? Pero esto debe ser monitoreado. No es un patrón, ¿no?, que debemos seguir y dejarlo, ¿no?, que vaya un flujo continuo de 1.5. Debemos hacer un seguimiento viendo estos tres: la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la diuresis, ¿no? Si mantiene una buena presión cardíaca, una frecuencia cardíaca, una buena diuresis, un buen flujo urinario, esto se puede modificar, ¿no? Puede bajar un poco, podemos subir, ¿no? Entonces, recomienda incluso que el seguimiento debería ser cada 1 a 2 horas, ¿no?, estar viendo las funciones. Y bueno, ¿no?, hay algunas recomendaciones en cuanto a la reposición de líquidos y bueno, hay algunas recomendaciones, ¿no? Tal es el caso de la hidratación intravenosa moderada, en lugar de ser agresiva, bueno, tiene una recomendación de grado 2B, ¿no? En la mayoría de los pacientes se sugiere la solución de Ringer lactato, ¿no?, en vez de la solución salina. Usted tiene una recomendación grado 2. Y bueno, la solución de Ringer lactato puede reducir la duración de hospitalización, ¿no?, mejor que una solución salina. Entonces es ideal, ¿no?, bueno, tener Ringer lactato, ¿no?, pero muchas veces no hay, ¿no?, solo a veces lo maneja UCI en algunos casos, la Ringer lactato. Y bueno, como segundo punto, en los pacientes tenemos que tener un manejo del dolor, ¿no? Menciona que como es un dolor que puede ir desde lo leve hasta lo más intenso, se puede usar, incluso ya actualmente ya está aprobado el uso de opioides, ¿no? Tal es el caso del tramadol y de la morfina, ¿no?, ya sean por vía oral o parenteral, ¿no? También hay, en caso de dolor moderado o intenso, ya se debe de optar por opioides parenterales, ¿no? Incluso ya se puede usar la hidromorfona y el fentanilo, en caso de un dolor refractario que no remite a AINES, ¿no? El otro es el CEPRI, ¿no? El otro procedimiento de manejo, incluso podría decir de diagnóstico, ¿no? Menciona que no se debe usar de forma rutinaria para diagnosticar
esta patología, ¿no? Y bueno, el riesgo aumenta con pacientes con colédoco de tamaño normal y la bilirrubina normal y un ictérico o un colédoco ictérico, ¿no? Entonces, el CEPRE no se recomienda para diagnosticar, más se recomienda en la pancreatitis como tratamiento, ¿no? Esto se debe realizar en caso de que el paciente está sin colangitis o sin signos de colangitis en las primeras 72 horas. Y en caso de colangitis se tiene que realizar dentro de las 24 horas. ¿Ya? Entonces, bueno, también debemos saber, ¿no?, que posterior a un procedimiento de CEPRE, la principal complicación es la pancreatitis aguda, ¿no? Va de 1 a 30%. Bueno, ahora algunas recomendaciones simples. Es un tema hablar de CEPRE, ¿no? Las 4 recomendaciones que se dicen para evitar la complicación con la pancreatitis es: primero, la canulación con guía, colocación del esteno en el conducto pancreático, supositorios rectales y hidratación intravenosa previa al procedimiento, ¿no? Los cuales van a evitar la complicación con la pancreatitis. ¿Cuál es el rol de los antibióticos en una pancreatitis? En él le puse, ¿no? El uso de antibióticos no debe ser rutinario como forma profiláctica. Incluso en un paciente con pancreatitis que no requiere o no tiene signos de infección, no es necesario, incluso está contraindicado el uso de antibióticos, ¿no?, de forma profiláctica. ¿Cuándo se puede usar, ¿no?, el antibiótico de forma profiláctica? Cuando hay una sospecha mayor al 50% de necrosis, ¿no? Solo en ese caso se puede utilizar de forma profiláctica antibiótico. Pero si hay casos ya de signos de infección, formación de abscesos, ya debería, o un quiste ya contaminado, infectado, ya se debería iniciar el uso de antibióticos, ¿no? Bueno, algunos marcadores que nos van a indicar para iniciar antibiótico, bueno, son los síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la leucocitosis, nos indican, ¿no?, para signos de infección, ¿no?, en el cual ya se les puede iniciar antibiótico, ¿no? Y en caso de que los exámenes que se les puede tomar a sus pacientes, un puntivo, un hemopuntivo, si salen negativos, incluso se debería suspender, ¿no?, a pesar que estén alterados algunos patrones del paciente, ¿no? ¿Y por qué no se inicia, ¿no? ¿Por qué no se inicia con un antibiótico de forma profiláctica? La mayoría de los antibióticos son hepatotóxicos y, bueno, permiten también, ¿no?, el broto, ¿no?, de la translocación bacteriana. Y bueno, menciona, ¿no?, que la necrosis infectada no debe darse antibiótico, y en una necrosis infectada el tratamiento antibiótico debería ser acompañado de una necrosectomía, ¿no? En un paciente estable podemos esperar hasta 30 días y hacer una necrosectomía en pacientes clínicamente inestables desde un inicio, ¿no? Entonces, cuando ya está complicado, ya debería incluso ya apoyarse en una cirugía, ¿no? ¿Cómo es la nutrición en un paciente, ¿no? Muchas veces habrán visto que un paciente con pancreatitis lo ponen en NPO, ¿no? Y bueno, es una indicación, pero no siempre ocurre así. Tal vez el caso de una pancreatitis leve, se puede iniciar la dieta dentro de las 24 o 48 horas, incluso desde, bueno, no posterior al ingreso, ¿no? Y no esperar a que desaparezca el dolor y las enzimas pancreáticas se normalicen para iniciar la dieta, ¿no? Hay 3 criterios para iniciar la dieta: que tengan ruidos intestinales, no haya alivio, no haya náuseas y no haya vómitos, ¿no? Y el paciente menciona que ya tiene hambre o tiene apetito, ¿no? Entonces, en ese caso ya se debería iniciar la dieta. Lo que mejor recomienda es la nutrición por vía oral, la enteral, ¿no? Porque con esto vamos a mantener principalmente la mucosa intestinal y, bueno, también vamos a evitar la translocación bacteriana, ¿no? En pacientes con pancreatitis moderadamente severa o moderadamente o severa, hay que evitar la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, se puede usar ya sea una sonda nasogástrica o una sonda nasoinguinal para iniciar la nutrición parenteral. En caso de que el paciente tenga hilio y no lo tolere, se puede apoyar recién de una nutrición parenteral, ¿no?
Incluso en algunos pacientes recomiendan la nutrición mixta si lo toleran, tanto de una parenteral más una enteral. Bueno, ¿no? Las recomendaciones, ¿no?, que hay en los artículos. Debe iniciarse una nutrición parenteral de pacientes que no toleren a la alimentación oral. Eso tiene una recomendación 1D. Si no se alcanza la tasa objetiva de la nutrición entre las 48 y 72 horas, entonces la pancreatitis no se resuelve, se debe administrar nutrición parenteral suplementaria reciente. Entonces acá hay un cuadro donde hay un esquema en el cual se recomienda, ¿no?, cómo debería ser. El primer día, cuando se inicia la tolerancia oral, debería ser con agua y azúcar 200 mililitros por 3 veces al día. Al segundo día ya debe ser un régimen de líquido con hidratos de carbono y proteínas, pero sin líquidos, ¿no? Un aproximado de 250 mililitros divididos en 5 tomas. Al tercer día ya se recomienda 1200 calorías, ¿no?, en un régimen licuado que tenga 60 gramos de proteínas, ya tiene acá 20 gramos de líquidos, ¿no?, y bueno, dividido en 5 tomas. Al cuarto día hasta 1500 calorías, ¿no? De tal manera tiene que ser licuado, ¿no? Ya se da una dieta completa, tanto de proteínas, líquidos y carbohidratos. La pregunta, ¿no? En una pancreatitis, toda pancreatitis se opera. Bueno, menciona, ¿no?, en caso tenga la paciente una pancreatitis obstructiva principalmente, que es una de las principales causas por la formación de litis a nivel de la vesícula. Bueno, ¿no?, esto se realiza, ¿no?, en la colecistectomía se recomienda, ¿no?, en las 48 a 72 horas en casos de pancreatitis leve, ¿no? Pero en una pancreatitis aguda severa incluso se recomienda posterior a 2 o 4 semanas recién realizar una cirugía, ¿no? Y bueno, menciona y todos los artículos que la cirugía en una pancreatitis debe ser mínimamente invasiva. No se recomienda una laparotomía desde un inicio, siempre se recomienda una cirugía laparoscópica, un drenaje con catéter radiológico o guiado por ecografía o un drenaje endoscópico, ¿no? Entonces, esas son los tres procedimientos menos invasivos, ¿no? Entonces debe optar, incluso hay un drenaje de formación, un drenaje por retroperitoneo que es mínimamente invasivo, entonces debe optar por eso, ¿no? En caso de no lograrse el objetivo, recién se puede hacer progresar con una cirugía tal vez ya más invasiva, ¿no?, una ablación. Entonces, eso es todo. Bueno, hay algunas complicaciones, ¿no? Las dos complicaciones, la acumulación de líquido peripancreático y la colección necrótica aguda, ¿no? Que bueno, eso, ¿no? La cefalopatía pancreática y la necrosis encapsulada, ¿no? Que es la complicación más grave, se podría decir, ¿no? Es la pancreatitis necrótica en Wong-Mason, ¿no?, que es la necrosis encapsulada, ¿no? Es se puede decir, la que tiene mayor mortalidad, ¿no?